Teología básica de Charles C. Riley. Sección 8. El pecado. Capítulo 34. El concepto bíblico del pecado. Capítulo 35. La enseñanza de Cristo concerniente al pecado. Capítulo 36. La herencia del pecado. Capítulo 37. La imputación del pecado. Capítulo 38. Pecados personales. Capítulo 39. El cristiano y el pecado. Teología básica por el Dr. Charles C. Riley. Sección 8. El pecado. Capítulo 34. El concepto bíblico del pecado. El concepto bíblico del pecado viene de un estudio de las palabras usadas en ambos testamentos para definir el pecado. Los términos son numerosos en comparación con las palabras para denotar la gracia en la Biblia. Solamente se necesitan 3 palabras para expresar la gracia: chen y chesed en el Antiguo Testamento y charisén el Nuevo. Por el contrario, hay por lo menos 8 palabras básicas para designar el pecado en el Antiguo Testamento y una docena en el Nuevo. Juntas proveen los conceptos básicos que la doctrina abarca. 1. En el Antiguo Testamento. A. Chata. En todas sus formas, esta palabra básica para designar el pecado ocurre cerca de 522 veces en el Antiguo Testamento. Su significado básico es errar el blanco y equivale a la palabra griega amartano. Pero errar el blanco también implica dar en algún otro lugar. Cuando uno yerra la marca correcta y por ello peca, también le da a la marca incorrecta. La idea no es solamente una acción pasiva de fallar el golpe, sino también una activa de dar donde no debe. Se emplea acerca de mal moral, idolatría y pecados ceremoniales. Algunas referencias importantes incluyen Éxodo 20:20, Jueces 20:16, Proverbios 8:36 y 19:2. B. Ra. Esta palabra, que se usa cerca de 444 veces en el Antiguo Testamento y que equivale a cacas o poneros, lleva en sí la idea básica de romper o arruinar. A menudo significa calamidades y se traduce por la palabra mal. Muchas veces puede indicar algo injurioso, tanto como algo moralmente incorrecto. Génesis 3:5, 38:7, Jueces 11:27. En Isaías 45:7 se dice de Dios, que forma la luz y crea las tinieblas, la paz y el Ra. Algunos entienden que esto significa calamidades y otros el mal. Si es esto último, entonces solamente puede indicar que todas las cosas, aun el mal, están incluidos en el plan de Dios, aunque la responsabilidad de cometer los pecados la carga la criatura, no el creador. C. Pasha. La idea básica de esta palabra es rebelarse, aunque generalmente se traduce transgresión. Nótese en Primera de Reyes 12:19, Segunda de Reyes 3:5, Proverbios 28:21 e Isaías 1:2. D. Agón. Esta palabra incluye a la vez las ideas de iniquidad y culpabilidad, las cuales estaban muy relacionadas en el pensamiento hebreo. Primera de Samuel 3:13. Note su uso en conexión con el siervo sufrido, Isaías 53:6, y en relación con el pecado desafiante, Números 15:30 al 31. Shagag. La palabra significa errar o descarriarse como lo hiciera una oveja o un borracho, Isaías 28:7. Se refiere al error del cual fue responsable el que lo cometió. Así que en la ley implica que el que se descarría tenía la responsabilidad de conocer lo que la ley mandaba. Levíticos 4:2, Números 15:22. Asham. Casi todos los usos de esta palabra están relacionados con el rito del tabernáculo y el templo, en Levíticos, Números y Ezequiel. Culpabilidad delante de Dios es la idea principal, designa las ofrendas por la culpa y el pecado y por lo tanto incluye tanto la culpa intencional como la no intencional.
Levíticos 4:13, 5, 2 y 3. G. Rasha. Rara vez usada antes del exilio, ocurre con frecuencia en los Salmos, Ezequiel y en la literatura sapiencial. Significa lo malo, lo opuesto a lo justo. Éxodo 2:13, Salmo 9:16, Proverbios 15:9, Ezequiel 18:23. H. Ta. Esta palabra significa extraviarse, descarriarse en el sentido premeditado, no accidental, aunque la persona no se dé cuenta de la extensión de su pecado. Note números 15:22, Salmo 58:3, 119:21, Isaías 53:6 y Ezequiel 44:10 y 15. Del estudio de las palabras podemos llegar a ciertas conclusiones respecto a la enseñanza del Antiguo Testamento sobre el pecado. 1. El pecado puede tomar muchas formas y a causa de la variedad de palabras usadas, un israelita podía estar consciente de la forma particular que tomaba su pecado. 2. El pecado es aquello que va contrario a una norma y en definitiva es desobediencia a Dios. 3. Mientras que la desobediencia incluida tanto la idea de lo positivo como la de lo negativo, el énfasis está sobre la comisión positiva del mal y no meramente en la comisión negativa del bien. El pecado no era solamente errar al blanco, sino dar donde no debía. 2. En el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento emplea por lo menos una docena de palabras para describir el pecado. A. Cacos. Con la connotación de malo, el adverbio se usa algunas veces en alusión al mal físico, es decir, enfermedad. Marcos 1:32. Pero el adjetivo usualmente indica mal moral. Mateo 21:41, 24:48, Marcos 7:21, Hechos 9:13, Romanos 12:17, 13 del 3:4 y 10, 16:19 y 1 Timoteo 6:10. B. Poneros. Este es un término básico para el mal y casi siempre indica mal moral. Mateo 7:11, 12:39, 15:19, Hechos 17:5, Romanos 12:9, 1 de Tesalonicenses 5:22, Hebreos 3:12, 2 de Juan 11. También se le aplica a Satanás. Mateo 13:19 y 38, 1 de Juan 2:13 y 14, 5:18 y posiblemente Mateo 6:13 y Juan 7:15. Y a los demonios que son llamados espíritus malos. Lucas 11:26, Hechos 19:12. C. Acebes. Con el significado de impío, esta palabra aparece mayormente en 2 de Pedro y Judas, referente a los apóstatas impíos. A los no salvos se les denomina impíos. Romanos 4:5, 5:6. Ocasionalmente aparece con otras palabras que denotan pecado. 1:18, 1 de Timoteo 1:9 y 1 de Pedro 4:18. D. Enochos. La palabra significa culpable y usualmente se refiere a alguien cuyo crimen merece la muerte. Mateo 5:21 y 22, Marcos 14:64, 1 de Corintios 11:27, Santiago 2:10. Amartía. Esta es la palabra que se usa con más frecuencia para designar el pecado y ocurre en sus varias formas unas 227 veces. Cuando un escritor quería una palabra exclusiva para el pecado, usaba esta. La metáfora tras la palabra es errar al blanco, pero como en el Antiguo Testamento, esta no es solamente una idea negativa, sino que también incluye la idea positiva de darle a la marca equivocada. Cuando se usa en los evangelios, casi siempre ocurre en un contexto que habla del perdón o la salvación. Mateo 1:21, Juan 1:29. Otras referencias instructivas incluyen Hechos 2:38, Romanos 5:12, 6:1, 1 de Corintios 15:3, 2 de Corintios 5:21, Santiago 1:15, 1 de Pedro 2:22, 1 de Juan 1:7 y 2:2, Apocalipsis 1:5.
F. Adiquía. Esta se refiere a cualquier conducta injusta en el sentido más amplio. Se le aplica a personas no salvadas. Romanos 1:18, al dinero, Lucas 16:9, a las partes del cuerpo humano, Romanos 6:13, Santiago 3:6, y de las acciones, 2 de Tesalonicenses 2:10. G. Anomos. Muchas veces traducida iniquidad, la palabra significa sin ley. Se refiere al quebrantamiento de la ley en su sentido más amplio. Mateo 13:41, 24:12, 1 de Timoteo 1:9. Escatológicamente se refiere al anticristo, el inicuo, 2 de Tesalonicenses 2:8. H. Parabates. Con el significado de transgresor, esta palabra usualmente se relaciona a violaciones específicas de la ley. Romanos 2:23, 5:14, Gálatas 3:19, Hebreos 9:7. Y agnoein. Esto puede referirse a la adoración ignorante de otro que no sea el Dios verdadero. Hechos 13:27, Romanos 2:4, pero tal ignorancia hace a uno culpable y necesitado de un pago por el pecado. Hebreos 9:7. J. Planao. El extraviarse en un sentido de culpa es el significado de esta palabra. 1 de Pedro 2:25. Las personas pueden engañar a otras, extraviarlas. Mateo 24:5 y 6. Las personas se pueden engañar a sí mismas. 1 de Juan 1:8. Y Satanás guía al mundo entero a extraviarse. Apocalipsis 12:9, 23 y 8. K. Paraptoma. La idea de esta palabra es ofender y en la mayoría de los casos a propósito. Pablo usa esta palabra 6 veces en Romanos 5:15 al 20. Ver también Mateo 6:14, 18:35, 2 de Corintios 5:19, Gálatas 6:1, Efesios 2:1 y Santiago 5:16. L. Hipócrisis. La palabra incorpora 3 ideas. El interpretar falsamente como un oráculo pudiera hacerlo, aparentar como lo hace un actor y seguir una interpretación que se sabe que es falsa. Estas ideas parecen unirse en el relato de la defección de Pedro en Gálatas 2:11 al 21. Los maestros falsos de los últimos tiempos interpretarán falsamente, aparentarán ser lo que no son y muchos seguirán sus enseñanzas. 1 de Timoteo 4:2. Los hipócritas primero se engañan a sí mismos al aceptar como bueno lo malo, después engañan a otros. Esta es la naturaleza terrible de este pecado. Varias conclusiones se pueden sacar del estudio de las palabras en el Nuevo Testamento. 1. Siempre existe una norma clara contra la cual se comete el pecado. 2. En definitiva, todo pecado es rebelión positiva contra Dios y transgresión de sus normas. 3. El mal puede asumir una variedad de formas. 4. La responsabilidad del hombre es definida y claramente comprendida. 3. En una definición, el pecado puede ser propiamente definido usando todas estas palabras descriptivas para sus varias formas como se hallan en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Semejante definición sería precisa aunque larga. Por cierto, pudiera ser una buena idea definirlo así. El pecado es errar el blanco, maldad, rebelión, iniquidad, extraviarse, perversidad, andar errante, impiedad, crimen, andar fuera de la ley, transgresión, ignorancia y ofensa. En forma más breve, el pecado generalmente se ha definido como infracción de la ley, según 1 de Juan 3:4. Esta es una definición acertada mientras que la ley se conciba en su sentido más amplio, es decir, violación de cualquiera de las normas de Dios. Strong provee un ejemplo de esto cuando define el pecado como la falta de conformidad a la ley moral de Dios, ya sea en hecho, disposición o estado. Systematic Theology, Philadelphia Hudson, 1907, página 269. El pecado también se puede definir como contrario al carácter de Dios, según Romanos 3:23.
donde la gloria de Dios es el reflejo de su carácter. Buswell define el pecado de esta manera. El pecado se puede definir en definitiva como cualquier cosa en la criatura que no expresa o que es contraria al carácter santo del Creador. Systematic Theology, Grand Rapids, Sonderbank, 1962, 1-264. Ciertamente la característica fundamental del pecado es que va dirigido contra Dios. Esto también puede decirse con relación a la ley de Dios. Cualquier definición que no refleje esto no es bíblica. El cliché que cataloga a los pecados en pecados contra uno mismo, contra otros o contra Dios, no enfatiza la verdad de que todo pecado es en definitiva contra Dios. Salmo 51:4, Romanos 8:7. No permitamos que nuestro estudio de palabras y definiciones nos haga olvidar lo terrible que es el pecado a los ojos de un Dios santo. Habacuc lo dijo en forma sucinta: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Habacuc 1:13. Y el pecado es tan dañino que solamente la muerte del Hijo de Dios lo puede quitar. Juan 1:29. Teología básica por el Dr. Charles C. Riley. Sección 8. El pecado. Capítulo 35. La enseñanza de Cristo concerniente al pecado. Cuando uno examina la enseñanza de nuestro Señor concerniente al pecado, por lo menos dos cosas se ponen de relieve. Una es la gran cantidad de referencias que Él hace al efecto, tanto en su enseñanza como en sus parábolas. A pesar de esto, generalmente no pensamos en el pecado como uno de los énfasis principales de Cristo, pero lo fue. En segundo lugar, su enseñanza sobre el pecado fue muy específica, como se verá a medida que se desarrolle este tópico. En otras palabras, Cristo tenía mucho que decir sobre el tema del pecado y lo dijo con detalle específico. 1. Algunos pecados específicos. Nuestro Señor empleó todas las palabras principales que denotan pecado y al hacerlo especificó una variedad de los mismos. Lo siguiente es una lista de pecados particulares que Él menciona en su enseñanza. Sacrilegio. Marcos 11:15 al 18. Al limpiar el templo de los cambistas de dinero, Él condenó su pecado de sacrilegio, es decir, violar el templo que estaba consagrado a Dios y manifestar irreverencia hacia las cosas sagradas. Cristo limpió el templo al principio y al fin de su ministerio. Ver también Juan 2:12 al 16. B. Hipocresía. Mateo 23:1 al 36. En su mordaz condenación de la hipocresía de los saduceos, escribas y fariseos, nuestro Señor señaló varias formas específicas en que ellos mostraron esa hipocresía. 1. No practicaban lo que predicaban. Versículos 1 al 4. 2. Buscaron exaltarse a sí mismos, animando a las personas a que los adularan. Versículos 5 al 12. 3. Se escapaban de cumplir sus juramentos por tratar de diferenciar entre jurar por el templo y jurar por el oro del templo. Versículos 16 al 22. 4. Diezmaban escrupulosamente, pero eran negligentes en promover la justicia. Versículo 23. 5. Exteriormente parecían ser justos, pero en el interior eran hipócritas. Versículo 25. C. Avaricia. Lucas 12:15. Percibiendo que este era el problema fundamental del hombre que quería que Jesús arreglara una disputa entre él y su hermano, el Señor advirtió a la multitud contra el pecado de la avaricia. D. Blasfemia. Mateo 12:22 al 37. Por atribuir los milagros de Cristo al poder de Satanás, los fariseos estaban blasfemando, pero podían corregir la situación por una confesión correcta de Cristo. Transgresión de la ley. Mateo 15:3 al 6. Para evitar el socorrer a los padres ancianos, los escribas inventaron una manera de dedicar el dinero que se hubiera usado
para ese propósito al templo, para finalmente recibirlo de nuevo. Esto, dijo el Señor, era una violación directa del mandamiento de honrar a los padres. F. Orgullo. Mateo 20:20 al 28. Lucas 7:14. El orgullo de posición o el buscar lugares de honor no tiene lugar en la vida de un verdadero siervo. G. Ser piedra de tropiezo. Mateo 18:6. Hacer algo que pudiera causar que otro peque es en sí pecado. H. Deslealtad. Mateo 8:19 al 22. Poner las comodidades o aún las obligaciones propias antes de la lealtad a Cristo es pecado. Y inmoralidad. Mateo 5:27 al 32. Este pecado se puede cometer en el cuerpo, en el corazón o en el matrimonio. J. Infructuosidad. Juan 15:16. Por el hecho de que los creyentes han sido escogidos para que lleven fruto, no hacerlo sería contrario a los propósitos de Dios. K. Enojo. Mateo 5:22. El enojo, advirtió el Señor, puede llevar al homicidio. L. Pecados del habla. Mateo 5:33 y 12:36. Jesús advirtió contra el pecado de perjurio por dejar de cumplir una promesa hecha bajo juramento. También dijo que tendríamos que dar cuenta por todas nuestras palabras inútiles. M. La ostentación. Mateo 6:1 al 8. Hacer gala de supuesta piedad es pecado. Esto se puede hacer por realizar buenas acciones como dar limosna, orar y ayunar, con la intención de atraer alabanza de los hombres más bien que la aprobación de Dios. N. Falta de fe. Mateo 6:25. El tener ansiedad en cuanto a las necesidades de uno muestra falta de fe en el cuidado de Dios. O. Mayordomía. Irresponsable. Mateo 25:14 al 30, Lucas 19:11 al 27. Ambas parábolas ilustran la necesidad de la mayordomía responsable de parte de los seguidores de Cristo. Los talentos representan diferentes habilidades dadas a diferentes personas, mientras que las minas que fueron repartidas igualmente representan la oportunidad de la misma vida. Los siervos que no usaron sus habilidades y oportunidades fueron condenados por su conducta irresponsable. P. El no orar. Lucas 18:1 al 8. Debemos orar en todo tiempo y no desanimarnos. Estoy seguro de que esta lista se pudiera alargar, pero basta para mostrar de cuántos pecados particulares habló el Señor. 2. Algunas categorías de pecado. Todos estos pecados específicos se pueden agrupar en ciertas categorías. A. Violaciones de la ley mosaica. Corbán ilustra bien esta categoría. Marcos 7:9 al 13. Corbán es la transliteración de una palabra hebrea que significa regalo. Si un hijo declaraba que la cantidad necesaria para cuidar de sus padres era corbán, los escribas decían que él estaba exento del deber de cuidar de sus padres, un deber que la ley mandaba. Aparentemente él no era realmente obligado a dedicar esa cantidad al templo, sino que podía disponer de ella para sí mismo. B. Pecados manifiestos. Mientras que todos los pecados son pecaminosos, no todos los pecados son de igual magnitud. Algunos pecados son verdaderamente más pecaminosos que otros. Nuestro Señor afirmó esto en su enseñanza de la paja y la viga, Mateo 7:1 al 5, y cuando dijo que el pecado de Caifás de entregar a Cristo a las autoridades era mayor que el de Pilato, Juan 19:11. Algunos ejemplos de pecado manifiestos que muchas veces son de mayor magnitud incluyen pecados del habla, especialmente aquellos que presentan desafío a las reclamaciones de Cristo, Mateo 12:22 al 37, y oposición abierta y rechazo de los mensajeros de Dios, 21:33 al 46. C. Actitudes internas incorrectas. Las acciones externas
evidencian las actitudes y el carácter interno, y nuestro Señor a menudo puso su dedo en la raíz interna del pecado. Note Lucas 12, 13 al 15 y Mateo 20, 20 al 22. D. Levadura. Por toda la Biblia, la levadura tipifica la presencia de la impureza o el mal. Aunque algunos entienden que Mateo 13:33 es una excepción, donde la levadura indica el crecimiento del reino por medio del poder del Evangelio, sin embargo, indudablemente cuando Cristo advirtió contra la levadura de los fariseos, los saduceos y los herodianos, se refería a algo pecaminoso. 1. De los fariseos. La levadura de los fariseos era el externalismo. Aunque externamente eran justos, Mateo 5:20, conocedores de las Escrituras 23:2, diezmadores, Lucas 18:12, de los que ayunaban, Mateo 9:14, y oraban, Lucas 18:11, por dentro no eran limpios, y nuestro Señor denunció la levadura de su hipocresía, Mateo 23:14 y 26 y 29. Marcos 8:15, Lucas 12:1. 2. De los saduceos. Su levadura era el esparcir la falsa doctrina. Sus creencias estaban arraigadas en sus sentidos. Por lo tanto, ellos no creían en la existencia de los ángeles ni en la resurrección. Nuestro Señor no denunció esto tan a menudo, puesto que la falsa enseñanza en sí misma es algo más aparente porque es más difícil de esconder. Mateo 16:6. 3. De los herodianos. Su levadura era el secularismo y la mundanalidad. Como partido respaldaban a Herodes y al régimen romano que le daba su poder, así que buscaban usar el poder mundano para promover fines espirituales, y Cristo advirtió contra esto. Marcos 8:15. Estos mismos pecados, externalismo, falsa doctrina y métodos mundanos, son muy evidentes en algunos grupos hoy en día, y la advertencia del Señor contra ellos es bien pertinente. 3. Algunas fuentes del pecado. A. Satanás. Cristo estaba muy consciente del poder, programa y procedimientos de Satanás. Algunos han tratado de sugerir que el Señor en realidad no creía en la existencia de Satanás, sino que se estaba acomodando a la ignorancia de las personas cuando enseñó acerca de Satanás. Pero él habló de Satanás en ocasiones en que no había necesidad de hacerlo, a menos que él creyera que Satanás realmente existía. Lucas 10:18. Nuestro Señor reconoció a Satanás como el príncipe de este mundo. Juan 12:31. La cabeza de su propio reino. Mateo 12:26. El padre de las personas rebeldes. Juan 8:44. El padre de las mentiras. Versículo 44. El maligno que se opone a la recepción del Evangelio. Mateo 13:19. El enemigo que siembra cizaña entre el trigo, versículo 39, y así el que impulsa a las personas a hacer lo que él promueve. B. El mundo. El mundo se opone al pueblo de Dios y promueve los propósitos de Satanás, así que el sistema del mundo es una fuente de pecado cuando cualquiera se conforma al mismo. Juan 15, 18 y 19. C. El corazón. A menudo el Señor enfatizó que lo que una persona hace exteriormente es un reflejo de lo que está en su corazón. Mateo 15, 19. 4. La universalidad del pecado. Nuestro Señor, en una declaración directa, dijo que solamente Dios es bueno y que ningún humano lo es. Mateo 9:17. Él declaró que sus discípulos escogidos eran malos. Lucas 11:13. Aunque reconoció que ellos podían hacer cosas buenas, el pecado separa a las personas de Dios y todos somos pecadores. 5. Algunas consecuencias del pecado. A. Afecta el destino. El pecado causa que las personas se pierdan. Mateo 18:11. Lucas 15, 4 y 8 y 24. A menos que sean perdonados, las hace perecer. Juan 3:16. Las trae a juicio. Lucas 12:20. B. Afecta la voluntad. El Señor dijo claramente que los fariseos eran esclavos de los deseos del diablo. Juan 8:44. Cuando anunció su misión en la sinagoga de Nazaret, indicó
que una de las cosas que él vino a hacer era librar a los cautivos. Lucas 4:18, aparentemente una referencia a aquellos que estaban cautivos espiritualmente, puesto que el Señor no efectuó la liberación de los que estaban encarcelados. C. Afecta al cuerpo. Por supuesto, no toda enfermedad es resultado del pecado, Juan 9:3, pero algunas evidentemente lo son. Nuestro Señor indica esto en el caso del hombre que fue sanado en el estanque de Betesda, 5:14. Note también Mateo 8:17. D. Afecta a otros. Los pecados de los escribas afectaron a las viudas y a otros que siguieron sus tradiciones. Lucas 20:46 y 47. El pecado del hijo pródigo claramente afectó a su padre. 15:20. Además, los pecados contra los cuales se advierte en el Sermón del Monte, todos afectan a otros. Nadie puede pecar en aislamiento total. 6. El perdón del pecado. A. La base del perdón. Al principio del ministerio de Cristo, Juan el Bautista anunció el propósito de este cuando señaló a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. El Señor mismo declaró que su muerte era la base del perdón. Mateo 20:28 y 26:29. B. La ramificación del perdón. Las personas perdonadas deben perdonar a otros. Esto es un tema reiterado en la enseñanza del Señor. 6, 14 y 15, 18, 21 al 35, Lucas 17, 3 y 4. 7. La escatología del pecado. En su gran discurso escatológico, el Señor detalló la futura manifestación del pecado durante el periodo venidero de la tribulación en la tierra. Mateo 24, 1 al 28. A. En los asuntos internacionales, el pecado será la causa de grandes guerras durante los días de la tribulación. Versículos 6 y 7. B. En los asuntos personales, el pecado hará que las personas se traicionen y se odien unas a otras. Versículos 10 y 12. C. En asuntos espirituales, el pecado de la tribulación será una etapa de intenso engaño espiritual. Muchos líderes religiosos falsos engañarán a las personas con señales milagrosas que tendrán facultad de hacer. Versículos 5, 11 y 24. Y el anticristo llevará la religión falsa a su cenit cuando se siente en el templo en Jerusalén y demande ser adorado. Versículos 15 al 21. Durante este tiempo el mal será más manifiesto y dañino que en cualquier otro periodo de la historia. En resumen, la enseñanza de nuestro Señor abarcó muchos aspectos del pecado, enfatizando tanto la variedad como las características del pecado. Él siempre subrayó la responsabilidad personal del hombre por su pecado y su enseñanza estaba impregnada de las ramificaciones prácticas del pecado. Teología básica por el Dr. Charles C. Riley. Sección 8. El pecado. Capítulo 36. La herencia del pecado. 1. Una definición. El pecado heredado es aquel estado pecaminoso con el cual nacen todos los humanos. Los teólogos han usado varias clasificaciones para describir este concepto. 1. Algunos le llaman como el título de este capítulo, pecado heredado. Esto enfatiza la verdad de que todas las personas heredan este estado pecaminoso de sus padres y los padres de los de ellos hasta llegar a Adán y Eva. 2. Otros le llaman la naturaleza pecaminosa, lo cual enfoca el hecho de que el pecado ha corrompido nuestra naturaleza entera. El término naturaleza pecaminosa provee un claro contraste entre esa naturaleza radical y sus frutos, los cuales son hechos particulares del pecado. 3. Aún otros prefieren el término pecado original porque el pecado original de Adán produjo esa corrupción de la naturaleza que fue transmitida por herencia a cada sucesiva generación. 2. Evidencia escritural. La Biblia claramente afirma que todos los aspectos del ser del hombre son corruptos. Por naturaleza somos hijos de ira, es decir,
los objetos de la ira, Efesios 2:3. Por las acciones también somos los objetos de la ira de Dios, pero este versículo se refiere a algo innato. El Salmo 51:5 indica que esto es algo que tenemos desde la concepción, no adquirido por nuestras acciones durante nuestra vida. Cada faceta del hombre es afectada por esa naturaleza pecaminosa. 1. Su intelecto está cegado, 2 Corintios 4:4. Su mente está reprobada o desaprobada, Romanos 1:28. Su entendimiento está entenebrecido, separado de la vida de Dios, Efesios 4:18. 2. Sus emociones están degradadas y contaminadas, Romanos 1:21 y 24 y 26, Tito 1:15. 3. Su voluntad está esclavizada al pecado y por lo tanto se opone a Dios, Romanos 6:20 y 7:20. 3. Depravación total. La evidencia escritural provee la base para lo que comúnmente se ha llamado la depravación total. La palabra depravación en español significa pervertido o torcido. El Nuevo Testamento de la versión Reina Valera 1960 no la emplea, pero algunas traducciones modernas sí la usan para traducir adoquimos en Romanos 1:28. Esta palabra significa que no resiste la prueba y nos provee una clave para definir el concepto de la depravación. La depravación significa que el hombre fracasa en cuanto a agradar a Dios. Denota su carencia de mérito ante los ojos de Dios. Este fracaso es total porque afecta todos los aspectos del ser del hombre y B, afecta a todas las personas. Negativamente, el concepto de la depravación total no significa que toda persona haya exhibido su depravación al máximo de lo que es capaz. B, que los pecadores no tengan una conciencia o una inducción innata concerniente a Dios. C, que los pecadores incurran en toda forma de pecado. D, que las personas depravadas no hacen acciones que son buenas a la vista de otros y aún a la vista de Dios. Positivamente, la depravación total significa que la corrupción se extiende a cada faceta de la naturaleza y facultades del hombre, y B, que nadie tiene nada que pueda considerarse encomiable por un Dios justo. La depravación total siempre tiene que medirse por la santidad de Dios. La bondad relativa existe en las personas. Estas pueden hacer buenas obras que otros puedan apreciar, pero nada que alguien pueda hacer pondrá a su favor mérito para la salvación a los ojos de Dios. 4. La penalidad conectada con el pecado heredado. La penalidad que está particularmente relacionada con el pecado heredado en la muerte espiritual. Ahora bien, la muerte siempre indica alguna clase de separación, así que la muerte espiritual significa una separación de la vida de Dios en esta vida presente, Efesios 2:1-3. Si esta condición continúa sin cambiar a través de la vida, entonces lo que sigue es la muerte eterna o la segunda muerte, Apocalipsis 20:11-15. Las flores cortadas ilustran bien a los seres humanos que hacen cosas buenas, pero que aún así están muertos espiritualmente. La flor que se le ha cortado a una planta está muerta o viva. Al principio es bonita, fragante y en combinación con otras flores que han sido cortadas puede favorecer a la casa más fina, a una iglesia o a una ocasión. Parece viva, es útil, pero en realidad está muerta porque ha sido separada de la vida de la planta que la produjo. En este punto, la ilustración deja de funcionar porque no es posible darle a una flor vida nueva y eterna, algo que Dios puede hacer por uno que cree en el Señor Jesús. 5. El remedio para el pecado heredado. El remedio de Dios es doble. Nueva vida en Cristo al creer, la cual juzga a la carne. Romanos 8:1, Gálatas 5:24. Y B,
la dádiva del Espíritu Santo que capacita al creyente para vivir libre del dominio de aquella vieja vida. 6. La transmisión del pecado heredado. El mismo calificativo indica cómo el pecado original es transmitido de una generación a la próxima y de la próxima a la próxima. Nosotros lo heredamos de nuestros padres como ellos de los suyos, y así hacia atrás hasta los primeros padres Adán y Eva. Después que ellos pecaron, solamente podían reproducirse según su especie, es decir, sus hijos eran pecadores por nacimiento. Génesis 4:1, Salmo 51:5, Romanos 5:12. Esto significa que todo humano nacido en este mundo es pecador. Nadie es bueno, ni tampoco hay quien haya nacido mitad bueno y mitad pecaminoso. Todos son pecaminosos igualmente ante los ojos de Dios. De no ser así, entonces aquellos que fuesen, digamos, solamente 50% pecaminosos, únicamente necesitarían 50% de la salvación de Dios. 7. El remedio para el pecado heredado. El remedio es doble. 1. La redención incluye un juicio sobre la naturaleza pecaminosa, de modo que el creyente ya no está bajo la obligación de servir al pecado. 6:18, 8:1, Gálatas 5:24. Todo lo que pertenece a la vida vieja ha sido crucificado con Cristo. La muerte siempre significa separación, por consiguiente, su muerte nos separó del dominio del pecado original. 2. Sin embargo, lo viejo no es erradicado hasta la resurrección. Por lo tanto, Dios nos ha dado su Espíritu Santo para darnos la victoria sobre el pecado en la vida diaria. Somos separados del dominio del pecado por la muerte de Cristo y somos libres de su dominio por el poder del Espíritu Santo. 8. Algunos ataques contra esta doctrina. A. Pelagianismo. Pelagio, un monje de británico que predicó en Roma alrededor de 400, creía que puesto que Dios no podía mandar algo imposible de realizar y puesto que Él ha mandado que los hombres sean santos, todos entonces pueden vivir una vida libre del pecado. Él enseñó que el hombre fue creado neutral, ni pecaminoso ni santo, y con la capacidad y la voluntad de escoger libremente o el pecar o el hacer el bien. Todos nacen en la misma condición de Adán antes de la caída, solo que ahora el hombre tiene delante de sí el mal ejemplo de Adán, pero Adán en ninguna manera transmitió una naturaleza pecaminosa o la culpabilidad de su pecado a su posterioridad. El hombre tiene una voluntad que es libre y el pecado viene de los actos separados que hace esa voluntad. El hombre también está libre para hacer buenas obras y todas sus buenas obras vienen de las facultades de su naturaleza humana sin ayuda de nadie. Así, el pelagianismo exagera el mérito de las obras y su eficacia para la salvación. B. Semipelagianismo. La enseñanza de Pelagio encontró la oposición de su contemporáneo Agustín, quien enfatizó la incapacidad total del hombre para alcanzar la justicia y por lo tanto su necesidad de la gracia soberana solamente. El semipelagianismo es una posición intermedia entre el agustinismo, con su fuerte énfasis sobre la predestinación y la incapacidad del hombre, y el pelagianismo, con su insistencia en la habilidad completa del hombre. Los semipelagianos enseñan que el hombre retiene una medida de libertad con la cual puede cooperar con la gracia de Dios. La voluntad del hombre ha sido debilitada y su naturaleza afectada por la caída, pero él no es totalmente depravado. En la regeneración, el hombre escoge a Dios, quien entonces agrega su gracia. La doctrina del pecado sostenida por la Iglesia Católica Romana es semipelagiana. El pecado original se elimina por el bautismo con agua. C. Socinianismo. Este movimiento, que lleva este nombre por Lelio Sociano, 1525 al 62, y su sobrino Fausto, 1539 a 1604, fue el precursor del unitarianismo.
Sus enseñanzas incluyen una negación de la deidad de Cristo, una negación de la predestinación, el pecado original, la incapacidad total y la sustitución penal. D. Arminianismo. Aunque los puntos de vista de Jacobo Arminio 1560 a 1609 no eran muy divergentes de la teología reformada, los de sus sucesores lo fueron más y más. El arminianismo enseña que Adán fue creado en inocencia, no en santidad, que el pecado consiste en actos de la voluntad que heredamos, la corrupción de Adán, pero no la culpabilidad ni una naturaleza pecaminosa, que el hombre no es totalmente depravado, que el hombre tiene la facultad de hacer el bien y conformarse a la voluntad de Dios en esta vida, al punto de la perfección, y que la voluntad humana es una de las causas de la regeneración. La teología wesleyana, algunas veces llamada el arminianismo evangélico, mantiene puntos de vista similares en cuanto al pecado de Adán y la habilidad del hombre, aunque difiere en otros puntos. Neoortodoxia. En general, la neoortodoxia toma el pecado muy en serio. Se define como estar centrado en sí mismo en vez de estar centrado en Dios. Sin embargo, el relato del pecado de Adán en Génesis 3 no es histórico en el sentido de que fue un evento real que ocurrió en cierto tiempo en un lugar particular. Adán no fue un individuo real que realmente vivió en esta tierra, pero Adán representa al hombre en cada etapa de su desarrollo. El relato de la caída de Adán es la historia de todos nosotros. Con semejante punto de vista, en cuanto a la historia bíblica, no puede haber ninguna conexión entre el pecado de Adán y el de su posteridad. Teología básica por el Dr. Charles C. Riley. Sección 8. El pecado. Capítulo 37. La imputación del pecado. 1. El significado de la imputación. Imputar significa atribuir, reconocer o achacar algo a alguien. No es mera influencia, sino involucramiento lo que está en el corazón del concepto. El Antiguo Testamento provee varios ejemplos de la imputación. Levítico 7, 18 y 17, 4 indican que culpa y falta de bendición se le imputaban a un israelita que no seguía el rito prescrito en las ofrendas. En 1 Samuel 22:15 y 2 Samuel 19:19 hay peticiones para que no se les imputara algo a ciertos individuos. En el Salmo 32:2, David expresa la felicidad del hombre al cual el Señor no le imputa la iniquidad. En todos estos casos, la imputación incluye alguna clase de involucramiento, no un mero influenciar. El Nuevo Testamento se refiere varias veces a la imputación que se halla en el Antiguo Testamento. Pablo declaró que el pecado no se imputa como una violación específica de un código letal cuando no hay ley. Romanos 5, 1 al 13. Él se refiere a la justicia que Dios le imputa a Abraham cuando creyó y a la justicia que David conoció cuando confesó su pecado. Capítulo 4. Santiago también se refiere a la justicia imputada a Abraham. Santiago 2:23. La muerte de Cristo hizo posible a Dios no imputarle al hombre sus pecados. 2 Corintios 5:19. La carta a Filemón contiene lo que probablemente es la ilustración más bella de la imputación. Pablo le dice a Filemón que si su esclavo Onésimo debe algo, que se lo cargue a la cuenta del apóstol. En otras palabras, cualquier deuda que Onésimo pudiera haber contraído sería cargada a la cuenta de Pablo y éste la pagaría. En forma similar, nuestros pecados fueron atribuidos, imputados, cargados a Cristo y Él pagó completamente nuestra deuda. 2. Tres imputaciones básicas. Los teólogos generalmente han reconocido tres imputaciones básicas. A.
La imputación del pecado de Adán a la raza, Romanos 5, 12 al 21. Esta es la que nos concierne en esta sección sobre el pecado y regresaremos a una plena discusión de ella. B. La imputación del pecado del hombre a Cristo. Segunda de Corintios 5:19, Primera de Pedro 2:24. C. La imputación de la justicia de Cristo a los creyentes. Segunda de Corintios 5:21. 3. La imputación del pecado de Adán. A. El pasaje central Romanos 5:12. El concepto del pecado imputado surge de interpretar el significado de todos pecaron al final del versículo 12. Algunos entienden que significa que cada individuo peca personalmente y a causa de estos pecados las personas mueren. Pecaron se refiere a pecados reales, 3:23, vistos como una expresión y aprobación individual del acto representativo de Adán. Leslie C. Allen, Romans a New Testament Commentary. Grand Rapids, Sunderland, 1969, 352 la página. Sin embargo, aún los bebés mueren aunque no han cometido pecados personalmente. También todos pecaron está relacionado con un hombre, Adán, por el cual el pecado entró en el mundo. El versículo no dice que Adán pecó y otros también pecaron. 5 veces en 5:15 al 19 Pablo afirma que la condenación y la muerte reinan sobre todos a causa del pecado único de Adán, no a causa de los varios pecados de todos. Algunos entienden el significado como todos son pecadores o todos son pecaminosos. Sin embargo, la palabra es un verbo en la voz activa. Todos hicieron algo, no un nombre o un adjetivo. Todos son algo. Por supuesto, es verbal que todos son pecadores, pero eso no es el significado de todos pecaron en este versículo. Las objeciones de Shedd al significado de todos son pecadores son muy pertinentes. Él observa que tal interpretación sería contraria al uso invariable de la voz activa del verbo y requeriría la adición del verbo ser. Dogmatic Theology, New York, 1891, 283 al 5. Los bartianos entienden que esto significa que el pecado es parte de la experiencia de todos, pero puesto que ellos no creen que Adán fue una persona real o que su pecado fue un hecho real en el tiempo y el espacio, no puede haber alguna conexión entre Adán y la raza humana. Para ellos este versículo no dice nada acerca del pecado original ni del pecado imputado. Todos pecaron cuando Adán pecó. Este parece ser el único sentido que le hace justicia al verbo y a su relación con la parte precedente del versículo. El tiempo del verbo indica una entrada histórica distinta. La muerte física llegó a todos los hombres no porque todos estaban en el proceso de pecar individualmente. Todos los hombres pecaron, con la excepción de los bebés que mueren en la infancia, experimentalmente. Pero aquí Pablo no está hablando de esto. El pecado de todos está centrado en el hombre Adán. Abercrombie Macmillan, The Weekly Bible, editado por Pfeiffer y Harrison. Chicago Moody, 1962, página 1197. B. La relación entre Adán y la raza. Aunque Pablo afirma claramente el hecho de que todo hombre pecó cuando Adán pecó, queda la pregunta de ¿cómo lo hicieron? ¿Cuál es la relación entre Adán y la raza? Históricamente se han dado dos respuestas. Son comúnmente clasificadas como A, el punto de vista federal o representativo, y B, el punto de vista seminal, realista o agustino. 1. El punto de vista representativo. Este considera a Adán como el representante de toda la raza humana, de modo que cuando Adán pecó, su pecado llegó a ser la base de la condenación de su raza. Nadie sino Adán realmente cometió ese primer pecado, pero puesto que Adán
representaba a todos los humanos, Dios los consideró a todos como involucrados y por ello condenados. La palabra federal significa pacto e indica que Adán fue escogido para representar la raza en él, así llamado pacto de las obras. Debido a que la cabeza del pacto pecó, la culpabilidad de su pecado fue imputada a su posterioridad. Oseas 6:7 se cita como una referencia a este pacto. 2. El punto de vista seminal. El punto de vista seminal, realista o agustino, considera que Adán contenía la semilla de toda su posteridad, de modo que cuando él pecó, todos en efectos pecaron. La raza humana no estaba meramente representada por Adán, sino que en realidad estaba unida a Adán orgánicamente. El concepto de Pablo de la solidaridad racial parece ser una universalización del concepto hebreo de la solidaridad familiar. Un retrato trágico de solidaridad familiar se ve en Josué 7:16 al 26, donde Acán se descubre como la causa de la derrota de Israel en Ai. Acán no culpó a nadie más, pero en la administración del castigo, todos los que estaban conectados con Acán fueron borrados de Israel. Michelsen Wycliffe Bible Commentary, página 1197 al 8. Hebreos 7, 9 y 10 provee otro ejemplo del concepto seminal o germinal en la raza humana. El escritor claramente afirma que Leví, aunque no nació hasta casi 200 años después, para los efectos pagó diezmos en su bisabuelo Abraham. El antecesor Abraham contenía a sus descendientes. Leví, similarmente, nuestro antecesor Adán nos contenía a todos nosotros, sus descendientes. Por lo tanto, igual que Leví participó en pagar el diezmo, nosotros también participamos en el pecado de Adán. De modo que el pecado de Adán fue imputado a cada miembro de la raza humana, porque cada miembro de la raza humana para los efectos pecó en Adán cuando Adán pecó. Se me presentó una ilustración de la imputación en la triste experiencia de uno de mis antiguos estudiantes. Este hombre, Guillermo, compartía los costos de un viaje a su casa durante las vacaciones de Navidad en el automóvil de José. En el camino, el conductor de otro auto no hizo caso a una señal de parada y le dio al de José por el costado. Cuando ocurrió el accidente, José manejaba mientras que Guillermo dormía. Por el hecho de que Guillermo fue seria y permanentemente lesionado, él presentó una demanda judicial para recibir compensación monetaria del dueño del otro vehículo, pero el dueño o su compañía de seguros trató de probar que hubo negligencia de parte de José. El abogado de Guillermo le escribió al mismo y le dijo, entre otras cosas, y si el jurado encuentra que él, José, fue negligente, esto será indudablemente imputado a usted y usted no podrá recibir compensación. Yo no creo que haya algo que podamos hacer por ahora para cambiar la situación. ¿Qué conectó a Guillermo con José y a la posible negligencia del mismo? Fue el hecho de que Guillermo había compartido los gastos. El dinero unió a Guillermo con José y con las acciones de José. La naturaleza humana nos unió a todos en Adán y era el pecado de Adán. Todos participamos en el pecado de Adán y en la culpabilidad de Adán. Todos somos igualmente culpables y necesitados de un remedio para nuestro pecado. 4. La transmisión del pecado imputado. El pecado imputado se transmite directamente de Adán a cada individuo en cada generación. Puesto que yo estaba en Adán, él pecó. El pecado de Adán me fue imputado directamente, no por medio de mis padres y los padres de estos. El pecado imputado es una imputación inmediata, es decir, no por mediadores entre Adán y yo. Esto contrasta con la forma en que se transmite la naturaleza pecaminosa.
Esta me llegó de mis padres y la de ellos, de los suyos, y así hasta llegar a Adán. El pecado heredado es una transmisión inmediata, puesto que pasa a través de todos los mediadores en las generaciones entre Adán y yo. En un diagrama, el contraste luce así, una comparación de cómo el pecado heredado e imputado se transmite. Pecado heredado de Adán a Caín, a Enoc, a Irad, yo. A Set, a Enoch, a Cainán, yo. Adán, a Caín, a Enoc, a Irad, yo. A Set, a Enoch, a Cainán, yo. 5. La penalidad del pecado imputado. La muerte física es la penalidad particular conectada con el pecado imputado, Romanos 5, 13 y 14. La penalidad particular conectada con el pecado heredado, como usted recordará, es la muerte espiritual. 6. El remedio para el pecado imputado. El remedio para el pecado imputado es la justicia imputada de Cristo. Al momento de uno creer, la justicia de Cristo se le acredita o imputa a ese individuo. Como todos están en Adán, igualmente todos los creyentes están en Cristo, y estar en Él significa que su justicia es nuestra. Una ilustración gráfica de esto llegó a mí durante mis días de estudiante. Un criminal en la penitenciaría del estado pronto iba a ser ejecutado por homicidio. Su historia recibió una publicidad fuera de lo común por el hecho de que él había legado la córnea de uno de sus ojos para que se usara en lo que en ese entonces era el nuevo procedimiento del trasplante corneal. Además, el recipiente fue designado antes de la ejecución del criminal y ciertamente los dos hombres tuvieron un encuentro antes que la misma se llevara a cabo. Esto proporcionó una historia muy llena de interés humano para la prensa. Al tiempo debido, el homicida fue ejecutado, su córnea fue extirpada de su cuerpo y por el milagro de la medicina trasplantada en el ojo del hombre ciego, que entonces pudo ver. Ahora bien, suponga que algún policía hubiera tratado de arrestar al hombre que recibió la córnea y hacer que lo ejecutaran porque tenía la córnea de un homicida. Cualquier juez diría, pero esa córnea que anteriormente estaba en el cuerpo de un homicida, ahora está en el cuerpo de un hombre que es justo ante la ley. Por lo tanto, la córnea es tan justa como lo es el hombre. Y eso ilustra mi punto. Yo estaba en Adán y condenado justamente a morir porque pequé cuando él pecó. Pero por un milagro más grande que cualquier procedimiento quirúrgico, fui puesto en Jesucristo y ahora soy justo porque Él es justo y puedo presentarme delante de un Dios santo sin ser condenado. De haber estado en Adán a estar en Cristo, esa es mi historia por el milagro de su gracia. Teología básica por el Dr. Charles C. Wright, sección 8, el pecado. Capítulo 38. Pecados personales. El área del pecado personal es probablemente la primera en la cual piensan la mayoría de las personas cuando consideran el pecado. Por supuesto, dicen ellos, el pecado es real porque las personas pecan, pero el pecado también es una realidad porque hemos heredado una naturaleza pecaminosa y el pecado de Adán nos fue imputado. Sin embargo, es cierto que nuestros pecados personales nos convencen de la realidad del pecado. 1. Alguna evidencia escritural. En Romanos 3, 9 al 18, Pablo demuestra la condenación de todos basándose en que cometen pecados personalmente. La condenación es universal y se basa en hechos malos tanto de palabra como de acción. La gente es corrupta, engañosa, carente de caridad, blasfema, homicida, opresiva, contenciosa e impía. Muchos pasajes nombran pecados específicos. Note el mentir en 1 Juan 1:6, la parcialidad en Santiago 2:4, la carnalidad en 1 Corintios 3:1 al 4 y la lista de Gálatas 5:19 al 21, que incluye la hechicería, la inmoralidad, las facciones y la envidia. 2. Alguna
Características de los pecados personales. A. Su universalidad. Todos cometen pecados personalmente, excepto los infantes. Santiago lo expresa bien claro cuando afirma que todos ofendemos en muchas maneras. Santiago 3:2. Antes de Pablo enumerar esos pecados que se hallan en Romanos 3, dice que todos, tanto judíos como gentiles, están bajo pecado. Versículo 9. Después de la lista, él repite el hecho y declara que todos están destinados y destituidos de la gloria de Dios. Versículo 23. B. Su manifestación. Los pecados personales no son solamente aquellos que se cometen abiertamente, sino también los que se cometen con el pensamiento. La inmoralidad, la envidia, la codicia y la idolatría son ejemplos de pecados que ocurren en nuestro pensamiento y también puede exteriorizarse en acciones específicas. Ver Mateo 5, 27 al 28 y 2 de Corintios 10, 5 y Colosenses 3, 5 y 6. Además, los pecados de omisión, los cuales no son manifiestos, son tan pecaminosos como los que efectivamente se cometen. Santiago 4, 17. C. Su clasificación. El Señor consideró el pecado de Caifás de entregarlo a él, a Pilato, más grande que el de Pilato. Pero esto no excusó a Pilato, porque si hay pecado mayor, el de Caifás, también tiene que haber pecado menor, el de Pilato. Como agente del gobierno, Pilato solo podía hacer lo que Dios le permitía realizar a su gobierno. Caifás, como el sumo sacerdote, tenía una luz y por lo tanto mayor responsabilidad. El Antiguo Testamento diferenciaba los pecados de ignorancia de los pecados de provocación. Los pecados de provocación eran textualmente pecados con la mano alzada, es decir, pecados con un puño cerrado en alto, en desafío contra Dios y sus mandamientos. Para semejantes pecados no había ofrenda aceptable. Números 15, 30 y 31, versión Reina Valera antigua. Un ejemplo de pecado de provocación se halla a continuación en el relato del hombre que estaba recogiendo leña en día de reposo en desafío del claro mandamiento de Dios. Por el contrario, la ofrenda por el pecado expiaba los pecados de ignorancia, es decir, aquellos que no se hacían intencionalmente sino por debilidad o capricho. Levítico 4:2. Algunos ejemplos incluyen el retener evidencia al ser llamado a testificar, profanación ceremonial accidental por contacto con un animal o persona inmundos y la incapacidad de cumplir un juramento hecho a la ligera. 5:1 al 4. La contraparte en el Nuevo Testamento a esta clasificación del Antiguo contrasta los pecados cometidos contra mucha luz recibida con los que se cometen cuando se tiene poca luz. Lucas 12, 47 y 48. Otras clasificaciones incluyen el pecado imperdonable, Mateo 12, 31 y 32, y el pecado de muerte, Primera de Juan 5, 16. La Iglesia Católica Romana hace diferencia entre los pecados veniales, pecados perdonables, y pecados mortales, pecados que ocasionan la muerte. Una persona comete un pecado venial cuando transgrede la ley de Dios en un asunto sin importancia. Tal pecado es fácilmente perdonado aún sin confesión. Solamente el sacramento de la penitencia puede perdonar un pecado mortal. Esta enseñanza no es escritural. En forma análoga, aquellos que creen que un hijo de Dios puede perder su salvación también hacen diferencias entre pecados que no son muy malos y que la mayoría de los creyentes cometen en algún tiempo, pero que no causan la pérdida de la salvación, y aquellos que son tan graves como para que la salvación se pierda. Usualmente, la determinación de cuáles pecados encajan en cada categoría se hace muy subjetivamente. 3. La transmisión de los pecados personales.
Hablando estrictamente, los pecados personales no se transmiten de un individuo a otro o de una generación a otra. Cada persona comete sus propios pecados. Los efectos de los pecados personales sí se transmiten en el sentido de que nuestros pecados afectan a otros, pero cada uno tiene que sufrir las consecuencias de sus propios pecados. 4. El resultado de los pecados personales. Si necesitamos una idea para describir el resultado de todos los pecados personales, esta sería la pérdida de la comunión. El no creyente no tiene comunión con Dios a causa de sus pecados, y el creyente que ha sido incorporado en la comunión de la familia de Dios pierde el disfrute de esa comunión cuando peca. No es expulsado de la familia, aunque sí puede perder algunos de los privilegios de estar en la familia. Cuando confiesa su pecado y es perdonado, es restaurado a la comunión. 5. El remedio para los pecados personales. El remedio es el perdón. Para el no creyente que recibe a Cristo, ese perdón cubre toda la culpabilidad de sus pecados. Efesios 1:7. Para el creyente, ese perdón restaura el disfrute de la comunión en la familia de Dios. Primera de Juan 1:9. O para decirlo de otra manera, el perdón judicial incorpora al no creyente en la familia de Dios, mientras que el perdón familiar restaura la relación temporalmente interrumpida dentro de la familia. Una comparación de los varios aspectos del pecado en el siguiente esquema. Teología básica por el Dr. Charles C. Wright. Sección 8. El pecado. Capítulo 39. El cristiano y el pecado. 1. La norma para el creyente. El llegar a ser cristiano no exime a nadie de pecar ni de la obediencia a la ley de Cristo. Decir que sí lo exime es caer en uno o ambos de los errores comunes acerca del cristiano y el pecado. Uno es un perfeccionismo falso y el otro es el antinomianismo. La perfección no bíblica enseña que el creyente no peca en ninguna forma porque ha erradicado el principio del pecado. Ningún creyente puede experimentar esta clase de perfección sin pecado hasta la resurrección, cuando será libre del principio de pecado que lleva dentro. Una forma modificada de la perfección sin pecado no incluye la erradicación de la naturaleza pecaminosa, pero enseña que un cristiano puede vivir sin practicar el pecado por algún periodo de tiempo. Pero no practicar el pecado significa no solamente no cometerlo, sino también conformarse a la voluntad de Dios y practicarla. La perfección sin pecado abarca más que la ausencia del pecado. En realidad, la doctrina bíblica de la perfección significa cumplimiento, madurez, plenitud, estar completo. La perfección bíblica no es lo opuesto de la pecaminosidad, sino de la inmadurez, y es algo que se espera del creyente aquí en la tierra. Una discusión excelente de la doctrina bíblica fue escrita por W. H. Griffith Thomas. The Biblical Teaching Concerning Perfection. The Sunday School Times, 22 de julio de 1944, página 515 a 6. El antinomianismo enseña que el cristiano no está sujeto a la ley. El concepto del antinomianismo en cuanto a estar libre de la ley a menudo lleva a libertinaje. El antinomianismo algunas veces se equipara con la libertad cristiana, una suposición incorrecta. Lo opuesto de la libertad es la esclavitud, y el creyente ha sido librado de la esclavitud del pecado a una posición de libertad de esa esclavitud en Cristo. Lo opuesto del antinomianismo es obediencia a la ley. ¿Cuál ley? Porque ha habido varias a través de la historia bíblica. Para el creyente de hoy en día es la ley de Cristo, Gálatas 6:2. ¿Cuál es la norma bíblica para el cristiano? No es la perfección sin pecado ni el antinomianismo.
es andar en la luz. Primera de Juan 1:7. Dios es luz o santo. Esta norma absoluta está siempre ante el creyente. Aún así, ningún creyente puede en esta vida estar sin pecado, como lo está Dios. Entonces, ¿se burla Dios de nosotros? En ninguna manera. Más bien, Él arregla su requisito para cada uno de nosotros de acuerdo a nuestra etapa de desarrollo espiritual. Y esa norma arreglada es andar en la luz de su santidad. Si decimos que no tenemos ningún principio pecaminoso, como reclama la perfección sin pecado, mentimos. Versículo 8. De igual manera, si decimos que no hemos pecado por determinado periodo de tiempo, como enseña la perfección modificada, hacemos de Dios mentiroso. Versículo 10. Si andamos en la luz, no caeremos en el error del antinomianismo, porque cumpliremos sus mandamientos. 2, 4 y 6, 3, 24. Cada creyente puede llenar este requisito de andar en la luz. La cantidad de la luz que cada uno tenga será diferente, pero la responsabilidad de responder a esa cantidad es igual para todos. A la medida que crezcamos, el círculo de la luz se expandirá y a la medida que respondamos a la luz progresiva, recibiremos más luz y así sucesivamente. En resumen, la norma es la santidad de Dios. El requisito es andar en la luz. Nuestra experiencia siempre debe ser ascendente, creciendo hacia la madurez. Esa es la genuina perfección bíblica. 2. Los enemigos del creyente. El creyente tiene continuamente la oposición del mundo, la carne y el diablo. El mundo. Ya hemos tratado en detalle el concepto de este sistema mundanal bajo la satanología. Basta ahora con repasar y agregar unos cuantos detalles más. 1. Su descripción. Satanás es su cabeza y su fuerza controladora. Su principal característica es la falsificación, aunque Satanás usará cualquier táctica que él pueda para derrotar al creyente. Muchas veces las cuestiones donde existe duda son las más difíciles en discernir y decidir. 2. Nuestra defensa. Varias cosas sirven como defensa del creyente contra la falsificación del mundo. La armadura, Efesios 6, 13 al 18, conocimiento de las estrategias de Satanás, 2 Corintios 2, 11, la sobriedad, la vigilancia, 1 Pedro 5, 8, posiblemente se debiera poner la fe al principio o cerca del principio de la lista. Nuestra fe es la victoria que vence al mundo. 1 de Juan 5, 4 y 5. La fe que nos identificó con la obra de Cristo en la cruz. Puesto que cada creyente tiene tal fe, este tiene una defensa adecuada contra el mundo, pero la fe tiene que ser constantemente ejercitada para obtener la victoria. 1 de Timoteo 6, 12. B. La carne. 1. El concepto. La carne es ese principio pecaminoso dentro de todos nosotros. Algunos identifican la naturaleza pecaminosa con la carne. La carne produce obras. Gálatas 5:19. Se caracteriza por lujuria y pasiones. Versículo 24 y 1 de Juan 2:16. Y puede esclavizar al creyente. Romanos 7:25. En esta no hay nada bueno. Versículo 18. Porque la presencia de la nueva vida en Cristo hace viejo e inútil todo lo que está asociado con la carne. Esto incluye las cosas explícitamente malas, tanto como las cosas amorales y algunas veces las que son buenas en sí mismas, pero que no agradan a Dios porque son obras de la carne. 2. El control. La carne puede ser controlada únicamente por afianzarnos en el hecho de que estamos crucificados juntamente con Cristo. Hemos crucificado la carne, es decir, hemos sido separados de su dominio por nuestra asociación con el morir de Cristo al pecado. Gálatas 5:24.
podemos experimentar victoria no por erradicar la carne, sino por caminar dependiendo del Espíritu para controlarla. C. El diablo. Habiendo tratado ya de Satanás, aquí solamente traeremos a la memoria algunas cosas de su obra en atacar a los creyentes. 1. Su estrategia es planificada. Satanás inventa métodos. Usa estrategias y emplea toda la astucia de una criatura sobrehumana para atrapar al creyente. 2 Corintios 1:22, Efesios 6:11. 2. Su estrategia es persistente. Él continuamente acecha al creyente, esperando el momento oportuno para atacar. 1 Pedro 5:8. 3. Su estrategia es poderosa. El creyente tiene que luchar contra Satanás en combate, cuerpo a cuerpo, nunca subestimando su poder. Efesios 6:12, 1 Juan 4:4 y Judas 9. 3. Las sanciones por los pecados. A. Para el no creyente. El no creyente que muere sin el perdón de sus pecados tiene que sufrir tormento eterno del lago de fuego. Apocalipsis 20:15. B. Para el creyente que peca. 1. Comunión. El pecado trae una interrupción de la comunión en el área del pecado. 1 Juan 1:3 y 6 y 7. 2. Gozo. El pecado causa la pérdida del gozo. Juan 15:11, Gálatas 5:22. 3. El andar. El pecado hace que el creyente ande en tinieblas. 1 Juan 1:6 y 2:10. 4. La oración. El pecado trae una falta de confianza en la oración. 3:19 al 22. C. Para el creyente que peca habitualmente, si el creyente persiste en algún pecado, entonces puede venirle otras consecuencias. 1. Castigo. Puede llegar al castigo en algunas formas. Hebreos 12:5 al 11. La enfermedad puede ser una forma de castigo. 1 Corintios 11:30. 2. Excomunión. La excomunión de la iglesia local puede ser necesaria. Mateo 18:5, 1 Corintios 5. 3. Muerte física. En algunos casos la muerte física puede ser un castigo por el pecado persistente. 11:30, 1 Juan 5:16. Nuestro Padre Celestial, misericordioso, es a menudo muy paciente con nuestro pecar, no trayendo sobre nosotros sanciones severas, pero nunca debemos olvidar que el pecado sí cobra sus honorarios en muchas maneras internas y externas, aunque no llegue ningún castigo obvio. Y ante el tribunal de Cristo todos nuestros hechos serán examinados por el Señor. 2 Corintios 5:10. 6. Las medidas preventivas contra el pecado. Siempre es mejor prevenir que curar, y Dios ha provisto para nosotros medios de prevenir el pecado en nuestras vidas. Estas sirven como vacunas para evitar que sucumbamos a la enfermedad. A. La palabra de Dios. La palabra de Dios en nuestros corazones servirá para prevenir el pecado porque nos avisará, recordará, animará, fortalecerá y guiará cuando seamos tentados a pecar. Salmo 119:11. B. La intercesión de Cristo. Nuestro Señor siempre vive para interceder por nosotros. Hebreos 7:25. Uno de sus motivos de oración es que no pequemos. Vean una ilustración de esto en el caso de Pedro en Lucas 22:32 y también la declaración directa en Juan 17:15. Sin duda, nunca sabremos lo que esto ha abarcado hasta que lleguemos al cielo y aún allí posiblemente no se nos diga todo. C. La morada del Espíritu. Muchos de los misterios del Espíritu en el creyente hoy en día tienen que ver con evitar el pecado en nuestras vidas, pero varios parecen destacarse. 1. Actualizar aspectos de nuestra posición en Cristo. Por ejemplo, hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos, pero aún así tenemos que andar en el Espíritu para llevar esto a nuestra experiencia. Gálatas 5:16 al 24. 2. Enseñándonos cosas profundas de la palabra
nos ayuda a discernir el bien y el mal. 1 Corintios 2:10, Hebreos 5:14. El conocimiento superficial posiblemente evite los pecados obvios, pero el conocimiento más profundo puede evitar más pecados. 3. Guiar en la oración. Guiándonos en nuestras oraciones, el Espíritu nos puede dirigir a pensar en maneras en que el pecado se pueda prevenir en nuestras vidas. Mateo 6:13, Romanos 8:34, Efesios 6:18. 4. Capacitar para servicio. Capacitándonos para servir. Juan 7:37 al 39. Nos puede guardar de usar nuestro tiempo, dinero y energías para pecar. Apocalipsis 12:11. 5. El remedio para los pecados. El remedio para los pecados del creyente se puede decir en una palabra: confesar. 1 Juan 1:9. Esto no significa simplemente decir o recitar los pecados, sino ver esos pecados como Dios los ve. Eso ciertamente traerá el arrepentimiento y un deseo sincero de cambiar. Pero si el mismo pecado se repite, el remedio es todavía el mismo. 6. Un pensamiento concluyente. Cuando contemplamos los pecados de los no creyentes, no parece muy difícil comprender la enormidad del pecado, porque sabemos que el castigo será el estar separado eternamente de Dios. Pero de algún modo, cuando consideramos los pecados en creyentes, aligeramos su seriedad. Pero no se equivoque, todo pecado contrista a Dios. Cristo tuvo que morir por los pecados que cometemos antes y después de ser salvos. Su muerte fue un castigo por todos los pecados. El hecho de que somos miembros de la familia de Dios puede que traiga aún más tristeza a nuestro Padre Celestial cuando pecamos. Debiéramos saber mejor lo que conviene. Debemos usar el poder que Él ha provisto. Debemos desear agradarle a Él. Debemos batallar con más fuerza y utilizar toda arma que Él nos ha dado. Pero sobre todo debemos mantenernos progresando y mostrar crecimiento en nuestras vidas. Podemos recibir consuelo en cuanto a nuestras almas si conocemos algo de una batalla y un conflicto interno. Son compañeros invariables de la genuina santidad cristiana. ¿Hallamos en nuestro corazón una batalla espiritual? ¿Sentimos algo de la carne que codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne, de modo que no podemos hacer las cosas que quisiéramos? ¿Estamos conscientes de dos principios dentro de nosotros que luchan por el predominio? ¿Sentimos algo de una guerra en nuestro hombre interior? Bueno, demos gracias a Dios por eso. Es una buena señal. Es fuerte evidencia de la gran obra de santificación. Cualquier cosa es mejor que la apatía, el estancamiento, la falta de vida y la indiferencia. J.C. Riley, Holiness, 1839, página 82. Compañeros miembros de la familia de Dios, sigamos adelante hacia la madurez. Hebreos 6:1.